Bienvenidos de nuevo a su canal Aprende con Víctor Jara. Antes de iniciar con el video de hoy, les quiero hacer una invitación a que se suscriban al canal. Tenemos a su disposición 193 videos, un total de 193 videos distribuidos aproximadamente en 9 listas de reproducción. ¿Qué temas se encuentran en estas listas? Tenemos una lista de reproducción de cálculo diferencial, de cálculo integral, ecuaciones diferenciales, física de campos, física mecánica, matemáticas básicas, matemáticas 2, instalaciones eléctricas, circuitos eléctricos, entre otras. Yo estoy seguro que les va a ser de mucha utilidad toda esta información. En el video de hoy vamos a continuar con la mecánica de fluidos. Es el segundo video de una serie de videos que voy a montar en el canal hablando sobre la mecánica de fluidos. En el video anterior hablamos del concepto de densidad. Hoy vamos a hablar sobre el concepto de presión. Entonces, vamos a hablar sobre la presión. Vamos a hacer una pequeña introducción a la definición de presión. Entonces decimos, cuando un fluido está en reposo, ejerce una fuerza perpendicular sobre cualquier superficie en contacto con él, como las paredes de un recipiente o sobre cualquier cuerpo sumergido en el fluido. Entonces, cuando tenemos, por ejemplo, agua en un recipiente, en un balde, todas las paredes del balde van a experimentar una fuerza perpendicular ejercida por el fluido. Y si se sumerge un cuerpo en ese balde, el cuerpo también va a sentir o va a experimentar una fuerza perpendicular debido al fluido que está sobre ella, ¿cierto? O sobre el cuerpo. Entonces decimos, se llama presión a la fuerza perpendicular que actúa sobre una superficie dividida entre el área de la superficie. Entonces, miren la definición, es una definición muy básica. La presión es una magnitud escalar, ¿cierto? Entonces, miren lo que dice. Se define como la fuerza perpendicular. Acá tenemos una superficie cualquiera, puede ser una baldosa, una mesa, ¿cierto? Y sobre esa superficie está actuando una fuerza perpendicular. La superficie tiene un área A. Obviamente la fuerza va a estar actuando sobre toda la superficie. Entonces, la presión se define como fuerza dividido área. Presión es fuerza sobre área, ¿cierto? No es cualquier fuerza, es la fuerza perpendicular. Entonces, la P es presión, F es fuerza perpendicular, y A es el área de la superficie. Entonces, presión es fuerza sobre área y es una magnitud escalar. Entonces, miremos la unidad de medida de la presión. La fuerza se mide en Newton cuando estamos trabajando en el sistema internacional, metro, kilogramo, segundo. Cuando trabajamos en metros, kilogramos y segundo, la fuerza se mide en Newton. Y el área en metro cuadrado. Entonces, una unidad de medida de la presión es el Newton sobre metro cuadrado, que tiene un nombre. En el MKS, en el Sistema Internacional de Medida, cuando trabajamos en metro, kilogramo y segundo, la presión la vamos a medir en pascales. Lo representamos por PA. Entonces, pascal, como les decía, es Newton sobre metro cuadrado. Newton sobre metro cuadrado. Cuando trabajamos en el CGS, en centímetros, gramos y segundos, la medimos en varias. Y la varia es dina sobre centímetro cuadrado. Recordemos que la unidad de medida para la fuerza en este sistema de medidas es la dina. Entonces la varia es dina sobre centímetro cuadrado. Existe otra unidad de medida que es la atmósfera. Y una atmósfera es igual a 1.013 por 10 a la 5 pascales. Esas son las unidades de medida para la presión. Vamos a hacer algunos ejemplos donde se aplica el concepto de presión. Bien, muchachos, ahí tenemos el primer ejemplo. Entonces dice, la presión manométrica de cada una de las 4 llantas de un auto es de 200
Entonces acá, 4 llantas de un auto es de 200 kilopascales. Si cada llanta tiene una huella de 200 centímetros cuadrados, encontrar la masa del auto. Entonces, muchachos, vamos a los datos que tenemos. Entonces, tenemos la presión de cada una de las llantas. Entonces, para cada llanta tenemos una presión de 200 kilopascales. Recordemos que 1 kilopascal son 1000 pascales. Entonces, 1000 pascales que equivalen a 1 kilopascal. Y cancelamos los kilopascales. Entonces, la presión de una llanta son 200.000 pascales. Esa es la presión que ejerce una sola llanta sobre el piso. Pero miren que estamos hablando de 4 llantas. Cada una de las 4 llantas de un auto. Entonces, como son 4 llantas, vamos a multiplicar esta presión por 4 para tener la presión total que ejerce el auto sobre el piso. Entonces, esa presión total serían 800.000 pascales. Bien, ya tenemos la presión que ejerce el auto sobre el piso, que son 800.000 pascales. Nos dan el área en centímetros cuadrados. Esa área también esa es la huella que hace o que forma una sola llanta, que deja una sola llanta. Entonces el área es igual a 200 centímetros cuadrados. Ese centímetros cuadrados, como la presión está en pascales, y recuerden que el pascal es newton sobre metro cuadrado, entonces estos centímetros cuadrados los vamos a convertir a metro cuadrado. Entonces, vamos a llevar los centímetros cuadrados a metros cuadrados por 1 metro cuadrado que equivale a 100 centímetros al cuadrado. ¿Cierto? Entonces vamos a convertir el área, la vamos a pasar de centímetro cuadrado a metro cuadrado. Elevamos el 100 al cuadrado y los centímetros al cuadrado se cancelan. Esa área es igual a 0,02 metros cuadrados. Entonces ya tenemos, esa es el área de una sola llanta. Pero igual son 4 llantas, entonces esta área también la debemos multiplicar por 4. Entonces el área total de contacto del auto con el piso, con la superficie, en este caso es el piso, va a ser 0,08 metros cuadrados. Entonces tenemos la presión total que ejerce el auto sobre el piso. Y tenemos el área total de contacto del auto con el piso, que es 0,08 metros cuadrados. Entonces, tenemos presión y tenemos área. Vamos a la definición de presión. Presión es igual a fuerza sobre área. De ahí, de esa definición de presión, vamos a despejar la fuerza. Entonces, el área que está dividiendo pasa a multiplicar. Entonces, fuerza es igual a presión por área. Esta es otra fórmula. Fuerza igual presión por área. Y reemplazamos. Entonces F es igual. La presión 800.000 pascales. Y el área 0,08. Muchachos, recuerden que el pascal es newton sobre metro cuadrado. Entonces se cancela el metro cuadrado y nos queda la fuerza en newton. Y ahí tenemos la fuerza. Nos da 64.000 newton. Esa es la fuerza que actúa sobre el piso. 64.000 newton. Muchachos, pero esa fuerza es igual al peso del auto, ¿cierto? La fuerza que ejerce el auto sobre el piso es su peso. Entonces esa fuerza es igual al peso. F es igual a peso. Y el peso es masa por gravedad. Entonces F es igual a masa por gravedad. De ahí vamos a despejar la masa.
Entonces la masa es igual a la fuerza dividido la gravedad. Entonces, pensemos bien, tenemos un auto estacionado y ese auto está ejerciendo una presión de 800.000 pascales sobre el piso y tiene un área de contacto de 0,08 metros cuadrados. ¿Qué fuerza actúa en ese caso? El peso del auto, ¿cierto? Y el peso del auto es, la fuerza es el peso y el peso es masa por gravedad. De ahí despejamos la masa del auto, fuerza sobre gravedad. Entonces la masa es igual a la fuerza, que es 64.000 newton, dividido la gravedad, que es 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. Y ahí obtenemos el valor para la masa del auto. 6.530.6. 6.530.6 kilogramos. Esa es la masa del auto. Ese es el primer ejemplo donde se aplica el concepto de presión. Vamos a hacer otro ejemplo. Ese es el segundo ejemplo, muchachos. Entonces dice, un cubo de madera y nos dan la densidad de la madera, 0,65 gramos sobre centímetro cúbico, ejerce una presión de 1900 pascales sobre la superficie en que se apoya. Nos piden determinar la arista del cubo. La arista es el lado. ¿Cuánto mide el lado del cubo? Entonces, muchachos, como nos dan la presión en pascales y nos dan la densidad en gramos sobre centímetro cúbico, debemos pasar esta densidad a kilogramos sobre metro cúbico para poder que sea compatible las unidades de medida. Entonces, la densidad de la madera, 0,65 gramos sobre centímetro cúbico. Pasamos de gramo a kilogramo, 1 kilogramo, que son 1000 gramos, y cancelamos los gramos. Y pasamos de centímetro cúbico a metro cúbico, 100 centímetros, que equivalen a 1 metro, pero como es al cubo, entonces 100 centímetros cúbicos, que son 1 metro cúbico. La densidad de la madera entonces sería 650 kilogramos sobre metro cúbico. Ya tenemos la densidad en el Sistema Internacional de Medida. Entonces, ahora vamos a usar la definición de presión. La expresión es fuerza sobre área. ¿Por qué vamos a usar la definición de presión? Porque la presión la tenemos. La presión son 1900 pascales. No la da el ejercicio. Entonces, tenemos que presión es fuerza sobre área. Igual que en el ejercicio anterior, ¿qué fuerza actúa sobre la superficie? El peso del cubo. Entonces la fuerza va a ser igual al peso del cubo. Entonces esto es igual a peso sobre área. Y el peso es masa por gravedad. Entonces es igual a masa por gravedad sobre área. ¿Cierto? Entonces miren dónde llegamos. Llegamos a que presión es igual a masa por gravedad dividido área. Esa es la expresión que tenemos. A nosotros nos están pidiendo el lado del cubo, cuánto vale L. Entonces, la masa no la tenemos, la gravedad la conocemos. El área es el área que, ojo pues muchachos, el área es el área de contacto entre el cubo y la superficie, digamos que la superficie del piso, o una mesa, ¿cierto? Entonces, ¿qué área hay de contacto entre el cubo y la mesa? Esta parte de acá, que es un cuadrado, esta. El largo por el ancho. Esa sería el área, toda esta parte de abajo. Entonces A es igual al largo por ancho. Y es o sea que el área es L al cuadrado. ¿Cierto? El largo y el ancho miden lo mismo. Entonces el área es L al cuadrado. Ya tenemos el área en términos de la arista. Ya tenemos el área de arista ahí. En términos de L. Ahora vamos a la masa, que es la otra que no tenemos. Entonces, acordémonos, densidad es igual a masa sobre volumen. De ahí vamos a despejar la masa. El volumen pasa a multiplicar. Entonces, la masa es igual a densidad por volumen. La densidad ya la tenemos acá, 650 kilogramos sobre metro cúbico. Y el volumen es el volumen del cubo. Entonces, recordemos que el volumen de un cubo es largo por alto por ancho, largo por alto por ancho, largo por largo por ancho, ¿cierto? O sea, L al cubo.
Entonces ya tenemos el volumen también. Entonces tenemos el volumen del cubo y tenemos la densidad. Entonces podemos determinar la masa. Entonces la masa es igual, la densidad es 650. La voy a colocar sin unidad de medida porque me queda una incógnita, que es el lado, por el volumen, que es L al cubo. Entonces estoy reemplazando el volumen, que es L al cubo, y la densidad en la fórmula de la masa. Obtenemos esta ecuación. Entonces con estas dos ecuaciones, con la del área y con la de la masa, venimos y la reemplazamos en la presión. Entonces venimos a la presión y decimos que P es igual a masa, pero masa es 650 L al cubo por la gravedad, que es 9,8, dividido L al cuadrado, que es el área es L al cuadrado. Entonces miren que ahí cancelamos L al cuadrado con 2 de arriba, y nos queda una L arriba. Esa L que nos queda arriba, o sea, nos queda 650 por 9,8, que es 6.370. Entonces nos queda que P de la presión es 1900 pascales. Es igual a 6.370 L. 6.370 L. ¿Cierto? Esa L es la L que nos queda acá después de hacer la cancelación. Y este 6.370 que está multiplicando pasa a dividir. Entonces L es igual a 1900 dividido 6.370. Y ahí tenemos la longitud del lado o de la arista. ,3 metros. O sea, 30 centímetros. Entonces, la arista del cubo, o la medida de la arista del cubo, es de 30 centímetros. Entonces, con estos dos ejemplos, entonces, aplicamos el concepto de presión. Ahora vamos a ver una presión particular, que es la presión hidrostática. Entonces vamos a definir lo que es la presión hidrostática. Cuando un recipiente contiene un fluido en equilibrio, todos los puntos en su interior están sometidos a una presión llamada presión hidrostática, la cual varía con la profundidad del punto. Entonces, muchachos, aquí tenemos un recipiente y en ese recipiente contiene un fluido. Queremos determinar la presión que ejerce el fluido en este punto A. Entonces esa presión es debida a la cantidad de fluido que hay por encima del punto. Y no solamente el punto A está a esa presión, todos los puntos que están al mismo nivel de A van a estar sometidos a la misma presión porque todos van a estar a la misma profundidad. Entonces, la presión hidrostática varía con la profundidad. A mayor profundidad, mayor presión hidrostática. Entonces, la presión hidrostática en el punto A es, entonces miren muchachos cómo definimos la presión. Entonces recuerden, la presión la ejerce la cantidad de fluido que está por encima del punto A, o sea el peso de ese fluido que está por encima del punto A. Usaremos la definición de presión para determinar la presión hidrostática en ese punto. Entonces muchachos, P es igual a F sobre A. Presión es fuerza sobre área. La fuerza es el peso del fluido que está por encima del punto A, o sea masa por gravedad sobre área. La masa de ese fluido es la densidad por el volumen. Recordemos que ahorita lo despejamos, la masa la despejamos de la definición de densidad. Entonces masa es densidad por volumen. Entonces presión es igual
a masa, que es densidad por volumen, por gravedad, dividido área. Pero el volumen de la porción de fluido que está por encima de A es el área de la base por esta altura. Entonces, B es igual a área de la base por la altura, que es H. Entonces ese volumen venimos y lo reemplazamos acá. Entonces P es igual a ρ, que es la densidad del fluido, por B, que es área por H y por gravedad, dividido área, y cancelamos las áreas. Y esa es la presión hidrostática, la presión en todos los puntos que están al mismo nivel de A. Densidad del fluido por gravedad por profundidad. Entonces, la presión hidrostática varía con la profundidad del punto. A mayor profundidad, mayor presión hidrostática. Vamos a definir cada una de ellas. Entonces, ρ es la densidad del fluido, y H es la profundidad. No es altura, sino profundidad. Entonces, repito, muchachos, a mayor profundidad, mayor presión hidrostática. Vamos a hacer un ejemplo. Ahí tenemos el ejemplo, muchachos. Dice, una superficie de 600 centímetros cuadrados está sumergida en un río tranquilo, a una profundidad de 4 metros. Determinar la fuerza que actúa sobre la superficie. Entonces, esta superficie tiene una área de 600 centímetros cuadrados. ¿Cierto? Entonces nos dan el área 600 centímetros cuadrados. Los pasamos a metros cuadrados. Un metro cuadrado son 100 centímetros al cuadrado. Eso nos da 0,06 metros cuadrados. Esa es el área de la superficie. Y nos dan la profundidad de la superficie, 4 metros. Entonces tenemos el área y tenemos la profundidad. Vamos a encontrar primero la presión hidrostática. Encontramos la presión hidrostática con la fórmula que acabamos de ver. Entonces, la presión hidrostática es la densidad del fluido por la gravedad y por la profundidad. Estamos hablando de un río tranquilo, la densidad del agua, 1 por 10 a la 3 kilogramos sobre metro cúbico. Por la gravedad, que es 9,8, y por la profundidad, que son 4 metros. Entonces ahí, con esa expresión, vamos a obtener la presión hidrostática que está experimentando esa superficie. Eso nos da 39.200 pascales. Esa es la presión hidrostática que experimenta la superficie en el fondo del río. Entonces, pero nos piden hallar la fuerza. Entonces vamos a la definición de presión. Presión es igual a fuerza sobre área, y el área pasa a multiplicar. Entonces fuerza es igual a presión por área. Y reemplazamos. Fuerza es igual, la presión es 39.200 pascales por el área, que son 0,06 metros cuadrados. Recuerden que pascal es newton sobre metro cuadrado, se cancela el metro cuadrado y queda newton. Entonces, ahí obtenemos el valor de la fuerza. 2.352 newton. Entonces, esa es la fuerza que se ejerce sobre la superficie debido a la presión hidrostática del río, o de la cantidad de agua que está sobre dicha superficie. Entonces, acá terminamos el concepto de presión. Este es el segundo video del tema de mecánica de fluidos. En los próximos días estaremos trabajando en el tercer video de este tema.